días, estimados estudiantes. Esta es la primera clase virtual que tendremos y es el primer curso al que le doy una clase virtual. Y espero que sea de provecho para ustedes, y esta va a ser la clase que va a ser también tomada en la evaluación, así como los 2 videos que les subí en el aula virtual. Como sabemos, la temática de este primer parcial ha sido ADN. Y empezamos preguntándonos cómo descubrieron los científicos que los genes están hechos de ADN. A finales del siglo XIX, los científicos habían aprendido que la información genética se encuentra en unidades individuales que llamaron genes. Sin embargo, no sabían qué eran los genes. Solo sabían que los genes determinan muchas diferencias hereditarias entre los organismos de una especie. Por ejemplo, sabían que las flores, a través de los genes, determinaban su color, ya sean rojas, amarillas, blancas, y que esto dependía de los genes. A comienzos del siglo XX, los estudios sobre la división celular proporcionaron evidencias sólidas de que los genes son partes de los cromosomas. Poco después, los bioquímicos encontraron que los cromosomas eucariontes están compuestos únicamente de proteínas y de ADN. Y uno de estos compuestos debía llevar el plano hereditario de las células, pero ¿cuál? La pregunta es ¿cuál de esos 2 compuestos, el ADN o las proteínas? ¿Cuál llevaba esa información hereditaria? Entonces, a finales de la década de 1920, un investigador llamado Frederick Griffith hizo un experimento donde bacterias transformadas revelaron el vínculo que había entre los genes y entre el ADN. Él trataba de elaborar una vacuna contra la neumonía bacteriana, y que era la enfermedad que más ocasionaba muertes en esos tiempos. Entonces Griffith trataba de hacer esta vacuna con 2 cepas de bacteria. Utilizó una cepa R y una cepa S. La cepa R no causó neumonía al ser inyectada en los ratones, pero la cepa S resultó mortal al ser inyectada en los ratones. Le causó neumonía y los mató en 1 o 2 días. Y como era de esperarse, cuando se mató a las bacterias de la cepa S y se inyectaron en los ratones, no causaron la enfermedad. Por desgracia, ni la cepa viva R ni la cepa muerta S proporcionaron inmunidad contra las bacterias vivas de la cepa S. Entonces aquí podemos observar el experimento de Griffith. Aquí están las cepas en el lado donde pueden observar el literal A, B, C y D. Vemos que todas esas son las cepas bacterianas que se fueron inyectadas en los ratones. En el siguiente recuadro podemos ver los resultados y en el siguiente las conclusiones. Entonces Griffith inyectó la cepa R que era una cepa viva, tenía las bacterias vivas, y el ratón resultó sano. Entonces la R no causaba neumonía, era una cepa que no tenía bacterias de virus, solo bacterias que no causaban neumonía. Entonces, el siguiente parte del experimento, él inyectó la cepa S viva. Entonces el ratón murió y contrajo neumonía y murió. Entonces el resultado, la conclusión es que la cepa S sí causaba neumonía. Luego tomaron la cepa S y la calentaron, y así hicieron que murieran estas bacterias por el calor. Ese es el experimento número C. Y el ratón resultó estar sano. Ya con las bacterias muertas no pasó nada en el ratón y resultó estar sano. Entonces la cepa S no causó neumonía. Y el experimento D, que fue cuando mezcló la cepa R viva, la que no causaba neumonía, con la cepa S muerta, que tampoco causaba neumonía, y para sorpresa del científico, esta mezcla resultó en la conclusión de que el ratón murió y murió con neumonía. Entonces la conclusión del científico fue que algo de la cepa S muerta por calor transformó la cepa R inofensiva y la transformó en una cepa S mortal. Se produjo una transformación de esas bacterias. Entonces llegamos a la conclusión de que la molécula de transformación es el ADN. Con otro experimento posterior, porque había la duda de que tal vez lo que mató a los ratones, lo que produjo esa transformación, había sido las proteínas. Y unos científicos, para investigar si esto era cierto, colocaron enzimas
que dañaban las proteínas y se dieron cuenta que el ratón seguía muriendo. O sea, ese proceso de transformación se seguía dando. Y luego estos mismos científicos colocaron enzimas que mataron el ADN y los ratones seguían vivos cuando ya les fue inyectado ese cultivo de bacterias en su cuerpo. Estos ratones seguían vivos. Entonces se dieron cuenta que si mataban el ADN, si destruían el ADN, ya no se producía esa transformación en las bacterias. Por esto se sabe que la molécula de la transformación es el ADN. Este fue el experimento que hicieron para comprobarlo. Ahora, la estructura del ADN. Saber que los genes están hechos de ADN no responde a preguntas cruciales sobre la herencia. Una de estas preguntas es cómo codifica la información el ADN, cómo se replica el ADN de modo que la célula transmite esa información hereditaria a sus células hijas. Los secretos del funcionamiento del ADN y por consiguiente de la herencia en sí se encuentran en la estructura tridimensional de la molécula de ADN. Esta parte es muy importante. El ADN está compuesto por nucleótidos, por 4 nucleótidos. Cada uno de esos nucleótidos está compuesto por 3 partes. Una de esas partes son las bases nitrogenadas. La otra parte son los fosfatos. La otra parte es un azúcar llamado desoxirribosa. Entonces esas son las 3 partes. Y las bases nitrogenadas son 4. Adenina, timina, citosina y guanina. Entonces en la siguiente imagen pueden observar los cuatro nucleótidos. Podemos ver que un nucleótido tiene de base adenina, el otro nucleótido tiene de base guanina, el otro tiene timina y el otro tiene de base citosina. Entonces sabemos que la unión del fosfato, del azúcar, que es la desoxirribosa, y de la base, que puede ser adenina, guanina o timina o citosina, forman un nucleótido. Entonces el ADN está compuesto por 4 nucleótidos porque cada nucleótido tiene una base diferente. En la década de 1940, cuando el bioquímico Erwin Chargaff de la Universidad de Columbia analizó las cantidades de 4 bases del ADN de organismos tan diversos como bacterias, morsas, peces y seres humanos, vio que mostraba una curiosa constancia. El ADN de cualquier especie tenía las mismas cantidades de guanina y citosina, así como las mismas cantidades de adenina y timina. Esta constancia se suele llamar la regla de Chargaff. Pareció ser importante, pero pasaría casi toda otra década hasta que alguien entendiera lo que significaba con respecto a la estructura del ADN. Podemos ver cómo en el tiempo fue avanzando las investigaciones, poco a poco se iba descubriendo cómo era la estructura. El ADN es una doble hélice con 2 cadenas de nucleótidos. No es tarea fácil determinar la estructura de cualquier molécula biológica, ni siquiera para los científicos contemporáneos. Sin embargo, a finales de la década de 1940, varios científicos comenzaron a investigar la estructura del ADN. Los científicos ingleses Maurice Wilkins y Rosalind Franklin practicaron el método de difracción por rayos X al estudio de la molécula de ADN. Entonces ellos bombardearon una molécula de ADN cristalizada y ellos con esos rayos X querían ver su estructura y tomaron nota de cómo rebotaron los rayos X en la molécula de ADN. Entonces podemos observar en la primera imagen el patrón que dio la difracción de estos rayos X, la imagen que obtuvieron. Y como lo podemos observar, no se presenta en esa imagen una estructura clara. Y sin embargo, estos científicos expertos como Wilkins y Rosalind Franklin, ellos pudieron de esta imagen observar muchas cosas de la estructura del ADN. Entonces, en primer lugar, observaron que el ADN es una molécula delgada y larga, con un diámetro uniforme de unos 2 nanómetros, que es aproximadamente 2000 millonésimas de la parte de un metro. Y segundo, que el ADN es helicoidal, es decir, que tiene forma de una escalera de caracol, o también da el ejemplo de un destapacorchos. Y en tercero, que la molécula del ADN consta de unidades que se repiten. Entonces la difracción de rayos X no proporcionó suficiente información sobre estructura, pero vinieron otros 2 científicos, James Watson y Francis Crick.
Ellos, como tenían tanto conocimiento en biología, entonces hicieron conjeturas, hicieron hipótesis de lo que podía ser la estructura del ADN. ¿Cómo hicieron estas hipótesis? Basados en cómo eran las moléculas orgánicas complejas y también porque sabían que las moléculas importantes siempre se presentaban en pares. Entonces Watson y Crick propusieron la teoría de que el ADN consta de dos hebras de polímeros. Estos polímeros de nucleótidos estaban enlazados entre sí y se llaman hebras. En cada hebra de ADN, el grupo fosfato de un nucleótido se une con el azúcar del siguiente nucleótido que está en la misma hebra. Esta sucesión de enlaces produce una especie de columna vertebral en el que se alternan azúcares y fosfatos, que están unidos por enlaces covalentes. De esta columna de azúcar y fosfato se proyectan las bases de nucleótidos. Todos los nucleótidos de una hebra de ADN tienen la misma orientación, por lo tanto, los dos extremos de las hebras son diferentes. Un extremo tiene un azúcar libre, es decir, que no está enlazada, y en el otro extremo encontramos un fosfato libre, que también quiere decir que no está enlazado. Los enlaces de hidrógeno entre las bases complementarias mantienen unidas las cadenas de ADN en la doble hélice. Watson y Crick propusieron que dos hebras de ADN se mantienen unidas por enlaces de hidrógeno, que se forman entre las bases que se proyectan en cada hebra. Estos enlaces confieren al ADN la estructura de escalera, con las columnas de azúcar y fosfato en la parte exterior formando los verticales de la escalera y las bases de los nucleótidos en el interior haciendo los escalones. Ahora bien, las hebras de ADN no son rectas. Forman una doble hélice que, como decíamos anteriormente, se asemeja a una escalera de caracol. Y además, las dos hebras de la doble hélice de ADN están orientadas en direcciones opuestas, antiparalelas. Entonces aquí lo podemos observar muy bien en la imagen. Las dos hebras de ADN forman una doble hélice. Podemos ver que las partes verticales son los fosfatos y el azúcar, la desoxirribosa. Entonces las escaleras que serían la parte horizontal están formadas por los puentes de hidrógeno y están formados por las bases nitrogenadas. También en la imagen podemos observar el tamaño de las moléculas. Vemos que la adenina y la guanina son más grandes, tienen doble grupo de pentosa, y en cambio observamos que la timina y la citosina son más pequeñas. Y esos puntitos rojos que pueden observar que unen a las dos bases, esos puntitos rojos son los puentes de hidrógeno. Y también podemos observar en el extremo que está el azúcar libre y en el otro extremo está el fosfato libre. Asimismo, en la otra cadena hay un azúcar libre y un fosfato libre. Es muy importante que visualicemos en nuestra mente esa estructura del ADN para entenderla bien. Repito otra vez, la parte que es vertical, una es de fosfatos, otra es del azúcar. El azúcar ya es de desoxirribosa. Las partes que son horizontales, esas son las que contienen los puentes de hidrógeno, que los puentes de hidrógeno son los que unen a las bases nitrogenadas, y esos puentes de hidrógeno siempre van a unir a adenina con timina y a la citosina con guanina. Entonces podemos observar la imagen que dice: los enlaces de hidrógeno sostienen a las bases de pares complementarios del ADN. La adenina forma enlaces de hidrógeno únicamente con la timina. La guanina forma enlaces de hidrógeno solo con citosina. Esos pares, que se representan con sus iniciales AT y CG, se llaman pares de bases complementarias. Todas las bases de las dos hebras de una doble hélice de ADN son complementarias unas con otras. Por ejemplo, si una hebra está organizada A, T, T, C, C, A, G, G, C, T, la otra hebra debe ir. Sabemos que para la primera letra A, la complementaria es timina. Entonces la otra hebra va a ir, la primera letra va a ser T. Para la segunda, la timina, la complementaria es adenina. Entonces va a ir la A. Asimismo, la que sigue, timina, va a ir la A porque va a ser adenina. La siguiente, la letra C, la complementaria es la guanina. De ahí la que sigue,
bueno, otra vez la C, otra vez la complementaria guanina, de ahí la A, la complementaria timina, la G complementaria citosina, G complementaria citosina, de la C complementaria guanina y de la T complementaria adenina. Entonces por eso vemos cómo se forman esas hebras, esa codificación. Siempre van a tener sus bases complementarias unidas a ellas. Los pares de bases complementarias explican la regla de Chargaff, que el ADN de una especie contiene cantidades iguales de adenina y timina, así como cantidades iguales de citosina y guanina. Como una A de una hebra de ADN se pareja siempre con una T de la otra hebra, la cantidad de A es igual a la cantidad de T. Del mismo modo, como una G de una hebra se une siempre con una C de la otra hebra de ADN, la cantidad de G siempre es igual a la cantidad de C. Por último, observa el tamaño de las bases, como la adenina y la guanina constan de dos anillos fusionados, que son grandes, mientras que la timina y la citosina, formada por un solo anillo, son pequeñas. Eso es lo que les decía aquí en la imagen. Podemos observar que la guanina y la adenina son más grandes, tienen dos anillos. La doble hélice tiene únicamente pares AT y GC. Todos los peldaños de la escalera del ADN tienen el mismo ancho, por lo tanto la doble hélice tiene un diámetro constante, como lo había predicho la difracción de rayos X. Y ahora, ¿cómo codifica la información el ADN? Esto es lo más importante. ¿Cómo es posible que el color de las plumas de un pájaro, el tamaño, la forma de su pico, la habilidad para construir su nido, su canto y su capacidad para emigrar estén determinadas por una molécula con 4 unidades simples? La respuesta es que no importa el número de unidades, sino la secuencia o código. En una hebra de ADN, las 4 bases pueden disponerse en cualquier orden, y cada peculiar secuencia de bases representa un conjunto único de instrucciones genéticas. Esa secuencia de las bases es lo que va a hacer a todos los organismos diferentes. Un tramo de ADN de solo 10 nucleótidos tiene más de 1 millón de secuencias posibles de las 4 bases. Como un organismo tiene desde millones de nucleótidos en las bacterias hasta miles de millones de nucleótidos en plantas y animales, las moléculas de ADN pueden codificar una cantidad asombrosa de información. La replicación del ADN produce 2 dobles hélices de ADN, cada una con una hebra original y una nueva. En teoría, la replicación de ADN es simple. Los componentes esenciales son las hebras de ADN originales, los nucleótidos libres sintetizados previamente en el citoplasma e introducidos en el núcleo. Tercero, diversas enzimas que desarrollan y abren la doble hélice del ADN original y que sintetizan nuevas hebras de ADN. Primero, las enzimas llamadas ADN helicasas, lo que significa enzimas que separan la doble hélice de ADN. Entonces, ¿qué hacen estas enzimas? Ellas abren el ADN original, como que este fuera el ADN, ellas lo hacen así, ellas abren el ADN original para permitir la copia genética. Entonces, después de que estas enzimas abren el ADN, vienen otras enzimas que se llaman polimerasas. Entonces, las enzimas polimerasas lo que hacen es sintetizar el polímero de ADN. Avanzan por cada hebra separada del ADN original y emparejan sus bases con los nucleótidos que están libres, los nucleótidos que son los complementarios. Estas son las enzimas que emparejan esos nucleótidos, que unen esos nucleótidos. La ADN polimerasa también conecta estos nucleótidos libres unos con otros para formar 2 nuevas hebras de ADN, cada una complementaria de una de las hebras de ADN original. Así, si una hebra de ADN original lleva TAG, la ADN polimerasa sintetiza una nueva hebra de ADN con la secuencia complementaria ATC. Al terminar la replicación, una hebra de ADN original y su hebra de ADN hija recién formada se enredan nuevamente en doble hélice, al mismo tiempo que la otra hebra original y su hebra hija se enredan en una nueva doble hélice. Entonces aquí podemos observar el proceso donde la enzima de ADN helicasa permite que se abra el ADN y se forme lo llamado horquillas de replicación o burbujas de replicación. Una vez que el ADN helicasa produce que se ensanche
ese ADN que se quede libre ese espacio, viene la ADN polimerasa y empieza a sintetizar y empieza a unir los pares complementarios, los nucleótidos complementarios a la cadena original de ADN. Entonces ahí se forma la cadena hija. Aquí podemos ver cómo va trabajando fragmento, digamos, fragmento por fragmento de ADN, va copiando esa información, va uniendo esos pares complementarios y creando la nueva cadena hija de ADN para transmitir la herencia. Entonces podemos ver la ADN polimerasa 1 continúa por la hebra de ADN original. Y aquí podemos ver también el alejamiento del ADN polimerasa 2, ya sale de esa hebra de ADN. Podemos ver que hay otra enzima que se llama ADN ligasa. Como lo dice ligasa, esta enzima une esas hebras hijas de ADN. Es como la que las pega. Y bueno, y vemos el proceso que va, como les decía, va fragmento por fragmento en el ADN y va uniendo, va copiando información y luego va uniendo esa información. Entonces 2 hélices dobles de ADN idénticas, cada una con una hebra original. Aquí en la imagen pueden ver una hebra azul y una nueva hebra hija que está representada de color rojo. Y bueno, chicos, les deseo lo mejor en los exámenes, que salgan excelentes, que repasen, estudien mucho.